arco dorsal, el componente inferior tiene una ansa incisiva por lingual y al proyectarse avanza junto con todo. Entonces sigue avanzando la mandíbula y retruyendo el maxilar. Pero eso se hace un movimiento muy ligerito, no se hace muy exagerado, si no el aparato no entra. Es poco a poco. Como tiene la activación de la hemorroida constructiva, pues eso puede durar 6 meses o más. Ya después se empieza a activar. A veces nada más con la pura avance de hemorroida constructiva es necesario, nada más hay que hacer expansión. Ya con el primer activación con la hemorroida constructiva tiene, no hay que hacer otra. Pero así se avanza, así se manejan las pinzas. Y todo lo que sea curvo, así se hace. Retroceder, si fuéramos a retroceder en clase 3, ayudarle al arco de Eichler. Entonces, primero se pinza arriba con la cuadrada, diría aquí arriba, y cierra. Bueno, abre, pinza aquí, abre, y luego aquí la curva, y cierra. Entonces, la parte inferior quedaría más atrás. Se invierte la posición de las pinzas en las curvas, superior e inferior, para avanzar la parte inferior o retruir la parte inferior, porque la parte superior pues está fija, el maxilar está fijo al cráneo. La que se mueve es la mandíbula, pero la mandíbula le manda a la resultante a nivel dentoalveolar maxilar superior. Y esa fuerza que se recibe en los dientes en el maxilar superior, si el paciente está en crecimiento, tiene repercusión en las suturas. O sea, es una estimulación. Entonces, con la hemorroida constructiva ya está activado, pero se puede seguir activando. Adelantar el arco dorsal. Aquí está el arco, la curva posterior del arco dorsal o del arco vestibular a nivel del premolar. El arco vestibular va plana la curva, no es una ansa como la de las placas Holley, que el ansa, el loop va a nivel del canino hacia fondo de saco. El arco de vestibular de Bimler es una ansa o un loop horizontal. Entonces la parte final del arco vestibular o del arco dorsal. Plana, abre de esta curva. La curva cierra y regresa, pero queda adelantado. Entonces yo también puedo adelantar o retruir el arco vestibular. El arco vestibular, aquí esta es la parte que está fija. Aquí se adelantó el arco vestibular para seguir alineando los dientes o retruirlo también. Si se hace lo opuesto, aquí la curva y acá la plana, se retrae el arco vestibular y quitas un resalte, siempre y cuando haya diastemas. Por eso hay un aparato Vipro y se activa así, se van activando los resortes muy lentamente, pero quedan un poquito más justos y van avanzando, retruyendo o expandiendo. Entonces, por eso tienen tantos elementos de alambre para activarse. La primera activación, la más importante, es la hemorroida constructiva. Ya después vienen las pequeñas activaciones en todos los elementos. Pero siempre todos los elementos tienen lugares con curva. Más ejemplo. Aquí está el cofán y es la aleta. Aquí se unen todos los alambres. Si yo abro el cofán, mi aleta se va a abrir en la parte anterior, a nivel del canino. O bien, el colapso a nivel de canino, un arco triangular, pues va a abrir, es lo que quiero, ¿no? No quiero abrir en la parte posterior. Entonces abre en la parte intercanina, abriendo la parte central. Entonces, si necesito eso, pues es lo único que hago. Pero si necesito hacerlo parejo, entonces ya que abrí en la parte anterior, se movió la parte anterior, ahora corrijo en las curvas de la posteriores del cofán, cierro y se regresa, pero se expande la parte posterior y esto se da una expansión pareja, se corrige. Entonces ya va a contactar el acrílico con los dientes en la parte anterior y en la parte posterior al mismo tiempo y se expande de una manera simétrica. Entonces estas activaciones son muy ligeritas, no son tan marcadas, si no luego no entra el aparato. Apenas se nota.
Entonces estamos usando una fuerza fisiológica muy ligerita y por eso este aparato actúa como resorte. Cada vez que ocluye, aplica la fuerza, cada vez que abres, quita la fuerza, cada vez que ocluye otra vez. Entonces estamos activando el aparato para llegar a los objetivos que se quieren. Entonces las activaciones no son muy amplias, son muy pequeñas. Ese es activando el aparato. El aparato también se activa moviendo la mandíbula, porque el paciente mueve la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, adelante, atrás. Puede mover la mandíbula. Es un aparato miodinámico. Y ese movimiento mandibular mueve el aparato y el aparato contacta con los dientes, depende de si lo mueve a la derecha, a la izquierda, adelante o atrás. Y cada vez que ocluye, aplica la presión. Entonces, una de las activaciones que tiene ese aparato es por movimiento mandibular. No es como el activador, que nada más abre y cierra. Aquí el paciente puede morder y mover la mandíbula. Entonces aquí tenemos otra vez el arco dorsal. Esta es la aleta. Aquí es donde sube la retención. Esta es la parte más posterior del aparato, el último molar inferior. Aquí es como está de manera normal. Si quiero avanzar la mandíbula en clases 2, abro ligeramente del lado derecho y lado izquierdo y luego cierro en la curva opuesta. No es la curva central, es en los extremos donde empieza la curva. Cierro, aquí se abrió, aquí se regresa, pero se regresa adelante, aquí está la flecha. Queda adelantada la parte inferior del aparato. Entonces, la acción corresponde a reacción. Si esto avanza, va a tender a regresar. Los músculos van a tratar de regresarla desde que se lo coloca por la morea constructiva. Entonces, esa fuerza de retrusión se la transmite al arco superior y retrae el maxilar, clase 2. El arco de Eichler hace lo contrario, empuja la mandíbula y proyecta el maxilar en una clase 3. Entonces, esto de estar el paciente mordiendo y abriendo, mordiendo y abriendo, mordiendo, es una aplicación de fuerza intermitente, pero el aparato ya está programado con la morea constructiva para crear los cambios a nivel esquelético y dentro alveolar. Nada más hay que hacerlo bien con buenos elementos, que el alambre sea bueno, porque si tanto que se mueve y se tuerce, se activan. Si es un alambre medio malón, pues se rompe, no aguanta el esfuerzo. Entonces, se puede activar o se activa por elemento, pero el aparato puesto en boca, aquí está colocado pasivamente. Aquí está moviéndose a la derecha y aquí está moviéndose a la izquierda. Entonces, cuando el aparato es, cada vez que se mueve la mandíbula, el aparato viaja con la mandíbula. Si se mueve hacia la derecha, el aparato viaja con la mandíbula, porque tiene los resortes, el resorte dorsal llega en gingival.